Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí en Is Reading. Y hoy yo estoy un poco nerviosa, no sé tú, amiga, Yo porque también. no estamos solas, estamos acompañadas. Y además Sí. estamos acompañadas de una mujer que hace un podcast mucho más profesional que este, porque nosotras somos de zapatillas de andar por casa con pompón, y esto ya es otra liga. ¿Con quién estamos hoy, Laia? Pues estamos con Elena Choren de ¿Qué libro podcast? ¡Bien! Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, en zapatillas, tengo que decirlo, así que si os sirve para romper un poco el hielo, bien. Y nada, muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas, os escucho siempre que puedo, me lo paso muy bien y bueno, este estilo libre que vosotras tenéis a mí me gusta mucho, esta charla sin más de libros entre amigas a mí me gusta mucho, así que muy orgullosa de poder participar. Nosotras encantadas de tenerte. Yo sé que Laia es de las que escucha tu podcast según sale y yo soy de las que cuando tengo un rato de niña que me deja pensar, porque necesito pensar para escuchar, me hago a lo mejor una retaíla y me escucho 4 seguidos. Así que somos diferentes, pero te escuchamos igual. Y yo creo que para empezar, lo mejor es saber quién es Elena Choren, qué hay detrás de Qué Libro Podcast y cómo arranca Qué Libro Podcast. Vale, pues yo creo que lo más sencillo es empezar porque soy periodista y, a ver, realmente yo soy periodista de vocación. Yo desde pequeña estaba todo el día escribiendo, hablando, era como una radio, o sea, en mi casa era como de Dios la niña que se calle ya. Y entonces llevo muchos años trabajando en prensa escrita, en la última etapa. Y esta última más concreta en la edición digital de un periódico y muy relacionada con las redes sociales. Y echaba muy en falta el poder expresarme a mi manera de hablar y demás. Y hacia 2009 o así vi que el tema de los podcasts, que ya tenía mucho tirón en Estados Unidos, empezaba a tenerlo aquí, Cristina Mitre lo estaba reventando, muchas influencers estaban empezando a no dejar YouTube, pero sí empezar a también tener otro canal como podía ser un podcast, y dije, pues esta es la mía. Sin ser yo nada de eso, de creadora de contenido ni nada, dije, pues me apetece hablar de algo. Y el algo fue sobre libros, porque era como lo más sencillo para mí. Yo siempre leí mucho, recomendé mucho y era sencillo. Al final no tenía que preparar algo demasiado. Al principio era un poco así, el hablar de libros, recopilar así, pues lo típico, 10 libros para X. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que estaba desaprovechando mucho el formato podcast a la hora de hacer entrevistas y sobre todo porque a mí me gusta mucho hacer entrevistas y bueno, no se me da mal del todo. Quiero decir que me gusta conocer a la persona y ver qué le puedo preguntar que pueda tener una respuesta interesante. Todo ese proceso me gusta mucho. Entonces, al final fue degenerando en una cosa en la que a veces hablo yo y cuento mis rollos sobre los libros que me gustan y otras veces dejo que hablen otras personas y nos cuenten cosas sobre libros y sobre literatura y un poco el mundo editorial. Pues mira, has dado un nombre clave. Yo nunca había escuchado podcast hasta Cristina Mitre, que es una mujer que me gusta mucho cómo trabaja y a la que siempre he seguido. Y aunque no siempre me interesan los temas que saca, porque a veces se me hace algo repetitivo y tal, sí es verdad que tenéis en común que las dos sois periodistas, se nota mucho esa base a la hora de trabajar un podcast. Y fue por ella por la que yo me metí en esto de los podcasts a escucharlo y demás. Luego ya meterme con Laia, eso fue porque que las dos estábamos muy cuerdas y dijimos, venga, que no tenemos nada que hacer, vamos a hacer otra cosa más. Sujétame el cubata que ya que voy. Y la verdad que sí, que yo creo que se nota mucho el saber hacer que tienes, pues eso, todo eso que has trabajado desde pequeña a la hora de escribir, a la hora de gestionar tu comunicación, tu propia voz. Y creo que es algo que cuando se escucha tu podcast es como un podcast profesional, pero no profesional de monóculo, sino profesional de bien hecho, con un contenido que a mí, la verdad, no sé Laia, pero me deja flipada porque tienes de todo, o sea, tienes de todo.
De todo, sí, sí, igual te habla un día de un libro que le ha encantado, bueno, uno no, varios, que igual te habla de una de sus autoras favoritas, como puede ser Delphine de Vigan, o no sé, o te haces una entrevista con una escritora de algo de cocina, puede ser, creo recordar, o sea, Claro, porque a mí me interesaba muchísimo. Esto, la base es qué cosas me interesan a mí y pienso, jolín, pues le puede interesar a alguien. En el caso de los libros de cocina, yo pensaba, ¿cómo se cocina un libro de cocina? Es decir, cómo se monta, quién hace las fotos, cómo es todo este proceso, porque cuando lo vemos normalmente son libros súper bonitos, bien trabajados, pero yo me imagino esas cocinas mientras se está haciendo las fotos, el libro, tal. Y entonces, bueno, decidí contactar con una mujer que tiene varios libros de cocina y me contó el proceso. Entonces, la temática nace un poco así, de las cosas que a mí se me ocurren, que me parecen interesantes, pues digo, pues vamos a investigar, que seguro que hay gente que también tiene esta duda igual que la tengo yo. pues sí, además Una es que de tus podcasts, ay, playa, pero, o sea, vamos a decir, es que libro podcast, para que te puedan encontrar. Cuéntanos dónde estás también. Vale, pues estoy en Spotify sobre todo, porque en iVoox a veces me cuesta subir el capítulo cuando tiene que ser, porque claro, como no sé si lo hemos dicho ya, pero esto es un hobby para mí, tengo otro trabajo, tengo otra vida y entonces a veces pues que me arrolla todo y se me acumulan capítulos sin subir en iVoox. Así que lo más recomendable es que se me siga en la campanita y todo esto que decís las que estáis en YouTube en Spotify. Es lo más fácil para estar en contacto. sí, Pero sí, luego yo, tienes un Instagram muy guay. eh, Lo intento, porque esto no os lo he contado tampoco, pero ahí voy. Como os decía, yo empecé en 2009 cuando vi que el tema del podcast podía tener cabida aquí, pero no lo difundía de ninguna manera. Es decir, por aquel entonces me escuchaba mi madre, una amiga de mi madre y esta cosa así, ¿no? Era como de, yo lo hago, yo cuento lo que quiera contar, pero no se lo muestro a nadie. Y yo pensaba que igual por ciencia infusa pues esto iba a llegar al mundo y yo no tenía ni que poner la cara ni que nada, tú fíjate qué tonterías, pero bueno, lo típico. Y lo hice así y durante los primeros podcasts, que digamos que fue como una temporada, fue así, sin ningún otro apoyo y luego hubo un parón porque al final pues la vida cambia, pasaron una serie de cosas y cuando lo decidí retomar fue cuando me di cuenta de que uno, no estaba haciendo nada mal, nada malo que tuviese que ocultar, dos, me gustaba lo que hacía y podía compartirlo con la gente para llegar a ella y realmente pues tener esta relación que a veces se genera y que estoy viviendo ahora y que me gusta. Y entonces ahí fue cuando creé el Instagram y fui poco a poco compaginándolo e intentando dar otro tipo de contenido que no doy en Spotify y todo este tipo de cosas que uno se rompe la cabeza para intentar ser original en todos los sitios. sí, porque al final tu perfil de Instagram es bastante complementario al de Spotify, a pesar de, pues lo que tú dices, darte a conocer, pues dar a, no sé, a promocionar el podcast que has colgado, no sé, tú luego aportas más porque vas comentando tus lecturas, vas diciendo lo que has leído, lo que no, lo que te ha gustado, lo que no, y un poco tu día a día también, que la verdad eso también se agradece por lo que tú dices, al final conocer a la persona que hay detrás de un podcast muchas veces ayuda y hace que te sientas más cercano y no lo veas como el típico programa de persona anónima que no conozco y no sé de qué pie calza. Pues justo eso. Y además, no sé, quiero decir, igual en otro tipo de podcast, no sé de qué temática, no se me ocurre, tendría sentido ocultarse o así, pero creo que en algo como tan puro, tan limpio como es compartir literatura, hablar con gente que le gusta leer, que tiene inquietudes similares al final, pues me parecía como una tontería estar escondida, pero como os digo, son cosas que a veces ocurren y que, bueno, pues así fue. Ahora ya doy la cara, incluso hago reels en los que se me ve. Así que nada, estoy súper lanzada al estrellato ya. Además es que hay que reconocer que en España somos cotillas y nos gusta saber quién hay siempre detrás de las cosas y nos gusta investigar, porque es que somos así. Así que yo creo que lo de al final dar la cara ayuda mucho a hacer comunidad y a fidelizar a la gente, porque al final a mí me pasa por lo menos, si no me gusta a lo mejor la persona que hay detrás o me rechina la persona que hay detrás, me parece todo impostado, que no lo veo auténtico, cosa que no me pasa contigo, es verdad que para mí pierde interés el contenido, por muy bueno que sea y por muy bien que esté estructurado. Sí, al final a mí me pasa un poco igual y yo lo experimentaba también con
con gente que sigo. O sea, al final cuando interactuaba con alguien o de repente ese momento en el que te atreves a escribirle a alguien porque dices, aquí me ha llegado y yo necesito decirle algo, aunque no soy de esas personas que anda escribiendo a la gente, ¿no? Y entonces yo decía, y esto me pasa porque, bueno, vas conociendo a la persona, de repente en ese momento toca alguna fibra tuya y sientes que tienes esa conexión y lo haces. Y entonces, bueno, ahora que ya estoy un poco en el mood de dejarme conocer, me van pasando ese tipo de cosas y jolín, me sientan muy bien porque al final, eso, mucha gente lee cosas que yo pues recomiendo en algún momento dado. Todos no tenemos los mismos gustos, pero gracias a Dios es una comunidad como muy respetuosa y si alguien te tiene que decir, pues mira, leí esto y a mí no me gusta nada o este punto me falló, tal, es justo eso, es constructivo total. Nadie te va a decir, no tienes ni idea de lo que dices, porque es un tema súper subjetivo. Al final te puede gustar o no gustar. Entonces, la libertad para poder decir lo que tú quieras sin crear una cátedra o sentar cátedra y que la gente luego te critique por decir mentiras es imposible, porque es tu opinión, es subjetivo 100%. De hecho, a mí nos ha pasado con un podcast tuyo que ha sido punto de encuentro para las dos, porque escuchamos el de Flor de Saúco y claro, Laia se lo leyó primero. A mí siempre me cuesta más entrar en romántica y vosotras es verdad que sois más afines, pero a mí el tema de la brujería, el rollo esotérico ese, me atrae. Y le dije, Laia, ¿qué piensas? Y me dijo, ahora mismo no, para cuando necesites azúcar tal, sí, pero ahora no es tu rollo. Igual que luego, el caso contrario, pues otros, yo qué sé, el de las gratitudes, también se lo dije, también el de otro de Fin de Vegan, el último, el de los Reyes de la Casa, que también lo leí por tu culpa, también le he dicho a Esther que sí que se lo tiene que leer, o sea que es lo que hablamos, o sea, tu podcast es muchas veces punto de encuentro porque Elena ha hablado de este libro, ¿tú te lo has leído? Sí, ¿y qué te parece? Entonces ya tiene las dos visiones. Sí, claro. O cuánto cuesta un libro, que eso es un reel que sacas. Bueno. A mí ese tipo de información, por ejemplo, que es verdad que el mundo editorial es como un mundo que siempre ha estado como más oculto, como que no... La gente trabaja pero es como un ente invisible, es como si fuesen leprechauns ahí que están escondidos, no sabes que la figura del editor y todas las personas que hay detrás trabajando para crear un libro muchas veces son invisibles y yo creo que estás trayendo luz a ese tipo de proceso que está muy opacado o cuánto cuesta un libro, cosas así. Pues justo ese tipo de contenido es en el que me voy a enfocar más, sobre todo ahora en Instagram, que bueno, lo típico de que ya estoy preparando para el verano tenerlo un poco más distendido y hay mucho de mundo editorial porque yo hice no se puede llamar máster, digamos, un curso largo y caro sobre eso, el mundo editorial. Porque aparte de que me interesa, yo siempre tuve como en mente el tema de escribir un libro y demás. Entonces, como soy de esas personas responsable, puntillosa, hasta decir basta, pues digo, quiero conocer bien todo, cómo es y demás. Y entonces de ahí extraje mucha información de cómo funciona el mundo, más allá de lo que yo conocía a nivel de cuando trabajaba en el periódico en la sección de sociedad, que ahí pues conocía el nivel de prensa, ¿no? Sobre todo trabajaba con agencias de comunicación que llevaban a escritores. Pero eso quizá pues no era suficiente para saber qué había detrás. Entonces, bueno, a raíz de ese curso descubrí todo el mundo y me interesé mucho más y ahora pues voy a intentar dar más contenido de ese tema porque como dices, Esther, creo que sí, que es como muy desconocido y más en una comunidad como Bookstagram o Booktube, etcétera, que todos leemos libros, muchos de ellos sacan libros, pero es que luego nadie cuenta nada de por el medio, ¿qué ocurre? Y a mí me parece interesante. De hecho, yo presenté una novela a un premio literario y todo eso es un mundo. Y también lo voy a contar próximamente, o sea, estoy preparando el contenido de eso en Instagram porque me parece interesante y porque si alguien se quiere enfrentar a ello de cero y quizá con menos conocimientos, hablamos igual de gente que está empezando a escribir y tiene 18 años, lo lleva haciendo toda la vida y de repente quiere hacer algo con lo que escribe y no sabe por dónde empezar o cómo presentarlo en concurso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa parte de experiencia, más allá de lectora que puedo dar a través del podcast, esa parte de experiencia de lo que conozco en ese otro mundo, lo poquito que sé, pues también me gusta compartirlo. Al final, ya sabéis, compartir es de guapas. Sí.
Pues es que además yo ya os digo, tenéis que seguir para ver todo este contenido a Elena, ¿vale? En Qué Libro Podcast, en Instagram, así veréis todo, pero es que además aprenderéis un montón, porque es lo que decía Esther, o sea, hay un montón de reels y un montón de cosas que yo personalmente creo que he aprendido cosas de ti gracias a eso, a que son cosas que no se cuentan, que no se comparten, que tampoco son informaciones fáciles de encontrar en internet. Entonces, cuando tú cuelgas un reel y explicas por qué se pone un precio del libro, por qué hay algunos libros que se sacan de edición de bolsillo y otros no, que todos pensamos, pues me voy a comprar este libro, no, me voy a esperar que seguro que es la edición bolsillo. No, ahora ya no. Después de ver ese reel, no os podéis esperar siempre a que salga la edición bolsillo. Entonces, es lo que hablamos, se aprende un montón. Yo tengo Pues una curiosidad. Con sí. todos los podcasts que ya tienes hechos, todos los episodios que llevas a la espalda, ¿cuál es tu niña bonita? ¿Cuál es ese episodio al que le tienes más cariño o que es especial para ti? Supongo que hay varios, pero por ejemplo, el primero en el que yo me decidí a pedir una entrevista al margen, es que además, fíjate qué tontería, porque es que yo trabajo en prensa desde que terminé la carrera, entrevisto a mucha gente, más poderosa, menos poderosa, vecinos cuando pasa algo en una comunidad, o sea, quiero decir que estoy de hablar con la gente, pero como que para el podcast no me atrevía a decir, tengo un podcast y quiero pues entrevistarte porque me parece interesante y demás. Entonces, quizá esa primera entrevista que yo como usuaria del podcast, ¿no? Como la que dirige ese podcast y hace lo que le da la gana con él, digo, bueno, pues voy a pedirla. Si me dicen que no, no. Y era Sergio Fernández, que hace muchas cosas de coaching y sobre cómo gestionar tu dinero, etcétera, etcétera. Y entonces le escribí, todo perfecto, o sea, la gente es maja, no pasa nada, no comen. Y me respondió que sí, me envió un ejemplar del libro. Y entonces recuerdo esa entrevista como de decir, claro, es que esto sí soy yo, es que lo estoy haciendo como yo sé hacer las cosas, porque no lo estaba haciendo hasta entonces. Entonces, un poco ese lo recuerdo especialmente. Y después también de los últimos, este último que hice de True Crime, que me lié la manta a la cabeza y dije, vale, pues ahora lo que quiero explotar más es la parte sonora y la parte de acompañamiento de mi voz a lo que voy a contar. Y entonces ese llevaba un poquito más de guión que no sentarme a hablar y ya está, porque claro, quería saber, según lo que decía, qué sonidos poner, qué cortes meter, y bueno, que tampoco mucho, porque a mí es que me gusta tanto hacerlo que yo no es como en plan de llevo 3 horas para hacer esto, no me importa, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues lo guionicé un poquito más todo y lo disfruté mucho grabándolo porque era de esto va a quedar súper bien y luego editándolo también y al final fue un podcast que gustó mucho, que hubo gente que me escribió lo que os decía antes, gente de que no te suele escribir, que no tiene quizá esa confianza todavía para escribirte, que me escribió para decir que le había gustado mucho. Entonces, pues eso, especialmente orgullosa y a ver qué maquino para la próxima temporada, porque como sabéis yo ahora en verano paro y maquinar así cosas que sobre todo que yo las pueda disfrutar, que le vayan dando poco a poco un plus de calidad a lo que hago y que pues así de repente vaya conectando con gente que vayan sintiendo lo que voy contando. Pues fíjate que para mí, mi episodio favorito de tu podcast es el que haces con Antía. Bueno, porque Antía te encanta. Sí, es que yo a Antía la conozco personalmente, la conocí en la Feria del Libro cuando Paola iba a firmar su primera novela, que todavía no estaba ni embarazada de Valeria yo, o sea, fíjate lo que me ha caído entonces. Y como Antía es una tía súper culta, súper inteligente, muy puesta, muy preparada, pero que en vez de contarte las cosas con monóculo es muy fresca a la hora de hablar y tiene mucho desparpajo y desprende, es una persona como con luz. Pues la verdad es que cuando vi el episodio digo, bueno, este es el mío, y luego escribí a Antía y le dije, me ha encantado, has estado fenomenal y tal, y ese es uno de los que yo más he disfrutado porque le tengo mucho cariño a Antía y porque me parece súper interesante todo lo que comentasteis, porque al final la figura del bibliotecario o de la bibliotecaria es mucho más que lo que está ahí. Y de hecho, cuando nosotras quedamos en Madrid y nos contaba cosas que pasaban en la biblioteca, que yo decía, es que de verdad la gente no tiene vergüenza ninguna a veces a lo que va a la biblioteca. Yo no sé si tú tienes por ahí algún episodio favorito, Laia. Hombre, yo tengo 2.
El de True Crime, por supuesto. O sea, yo fui de las que le escribí a Elena, hoy me has hecho feliz. O sea, yo cuando veo por la mañana me sale, porque yo os recomiendo darle a la campanita que os sale luego la notificación de Spotify y te hacen feliz. Entonces me llega, yo lo descargo y luego en el coche me lo voy escuchando cuando voy al trabajo. Pues ese día que vi True Crime dije, me ha hecho feliz. El viernes ya me lo he arreglado. Y lo disfruté muchísimo. Bueno, ya le escribí, además, vamos, mi total enhorabuena porque los efectos que tú dices y todo te quedaron fetén, o sea, genial. Y luego también le tengo mucho cariño al que salí yo, que yo salgo en un podcast de Elena, aquí, que fue cuando la conocí, tengo que decir. Que nos pidió una entrevista a Jen de Devora Libros, a María de Books and Tea y a mí, y yo feliz cual perdiz, vamos, yo me sentía hasta importante y todo cuando tal. Y cuando vi como, claro, porque ella iba pidiendo para las entrevistas, pedía los audios, y claro, yo cuando lo vi montado digo, pero ¿y esta chica cómo se lo ha currado? Desde entonces ya, te digo, fan incondicional que no me pierdo ni un podcast. Es que sí, la forma de trabajo suelo hacer eso porque a mí me chirría un poco cuando veo un podcast. Hablábamos antes, por ejemplo, de Cristina Mitre. Como no te guste el invitado y te tengas que comer hora y media de lo que está contando, aunque el tema pueda ser interesante, porque la mayoría de las veces son temas muy interesantes, de salud, de belleza, cosas que nos interesan, pero como no te guste, no te lo comes. Entonces, a mí me generaba como mucha distorsión pensar en grabar una conversación con alguien que yo me lío como una persiana y lo que quería era que hablase la otra persona. Y entonces decidí hacer este modelo de yo te mando unas preguntas que pienso mucho como para que la otra persona pueda hablar sobre según qué temas, dependiendo de cada pregunta, y yo luego lo monto, y lo monto porque así sé qué partes puedo ir presentando a esa persona, qué partes puedo ir dando algún detalle, si yo me he leído el libro, pues sobre ese libro, para que sea más ameno. Es que me obsesiona muchísimo que los podcasts sean aburridos, porque son muy fáciles de dejar. O sea, obviamente empiezas un podcast y si no te gusta, chao. Y a mí me obsesiona que sean ágiles y que no aburran, y sobre todo también desterrar un poco el tema de que hablar de libros es para culturetas y que un podcast de libros, madre mía, yo esto no me lo puedo ni escuchar porque me voy a aburrir. Entonces procuro siempre que sean como muy ágiles y que te enganchen desde el principio, o eso intento, para que te quedes, y que al final, como yo digo, es un audio de WhatsApp un poco más largo, porque tengo podcast de 20 minutos. O sea que y yo audios de WhatsApp de más también, o sea que... Pues por eso. No, pero sí, yo tengo que reconocer que sí que es una forma muy acertada de hacerlo y además luego tú los montas súper bien, como tú dices, al final tienes la respuesta de el entrevistado y tú puedes ir metiendo, pues eso, lo que tú dices, información adicional o alguna cuña o no sé, cualquier cosa, un comentario que quieras hacer entre medias, y la verdad es que quedan súper amenos, como tú dices, y quedan súper bien. Y aparte también para el entrevistado, ya lo digo por aparte que me toca, va súper bien porque te da tiempo a plantearte lo que quieres contestar, a cómo lo explicas, no sé, más o menos organizarte qué quieres contar, porque muchas veces sí que es verdad que te preguntan cualquier cosa y dices, ¿por dónde salgo? A mí no hay problema, y tú veo que tampoco, porque salimos por donde haga falta y aquí no ha pasado nada, pero sí que es verdad que a lo mejor si quieres parecer un poco más profesional o algo así, pues dices, me lo tengo que preparar un pelín y va fenómeno. Y lo puedes grabar a las 3 de la mañana, a las 7 de la tarde, cuando Valeria está dormida, no sé, Claro. en horas intempestivas. Justo era eso también uno de los motivos, porque al final como ni soy como hiper mega conocida que alguien quiera participar en tu podcast y dedicarte ese rato, ni tampoco pago a nadie ni nada, entonces la facilidad para que la otra persona pues pudiese hacerlo cuando quisiese era muy importante. Y luego también la experiencia haciendo entrevistas me dice que sobre todo gente, escritores noveles y ese tipo de cosas, en el directo lo van a llevar mal y no te van a contar todo lo que te quieren contar y se van a sentir frustrados porque, claro, la típica pregunta que te hacen siempre que vas a hacer una entrevista es ¿qué me vas a preguntar? O sea, esto me pasa a diario. Y después él, ¿cuándo lo ponen? ¿Cuándo lo echan o cuándo se publica? Eso es un básico. Pero, claro, ¿qué me vas a preguntar? Jolines, pues yo pienso, si voy a hablar de un libro, pues lo básico, de qué va, quizá te pregunte algo sobre el proceso creativo, etcétera, etcétera. Pero claro, la otra persona quizá nunca se ha planteado esas respuestas y pues lo pase mal. Para mí es mucho mejor que esa persona tenga las preguntas, que piense que puede encajar en cada una de las respuestas
y que también se quede satisfecho. Así que es importante. Y con respecto a lo que dices de ese podcast en el que participaste y con el que mencionabas, Esther, de Antía, son justo eso que os comentaba. Yo pienso, me interesa mucho el tema de Bookstagram. ¿Cómo funcionará? ¿Esta gente cómo trabaja? ¿Trabaja realmente? ¿Las editoriales le pagan? ¿No le pagan? ¿Cómo son las colaboraciones? Entonces yo ya empiezo a maquinar y digo, bueno, pues ya está, voy a ver quién encuentro por ahí que me parece que tenga el perfil para poder hablarme de esto y demás. Y pues luego, con mis dudas y sus respuestas, casi genero un reportaje sobre cómo está funcionando esto. Y es al final pues lo que me gusta, enterarme de las cosas y después poder contarlas lo mejor posible. Que, por cierto, os veo ahí cabecear con el tema de que las editoriales no pagan. Muy mal. A nosotras, por lo menos, no. Te mandan el libro y hasta luego, Mari Carmen. Muchas gracias por venir. Somos del pueblo llano, no tenemos caché. No. O sea, que estamos low profile. Pero bueno, pero felices. Algún día seremos famosas en nuestra casa, seguro. Hombre, @Podimo, ya sabes que estamos abiertos a dejarnos querer, gracias. O sea, yo siempre lo digo, si cae, cayó. Ya te digo. Una persona como tú, que es tan puntillosa y tan meticulosa a la hora de elaborar el trabajo, de estructurarlo, de contrastar, ¿qué opinas de ahora BookTok y todas estas cosas que se están dando, que es como un consumo rápido y no siempre de calidad ni con un contenido más allá de enseñarte un libro? Yo con el tema de TikTok en general tengo muchísimas dudas, muchísima curiosidad, porque al final yo en mi trabajo también, una parte de mi trabajo es la estrategia de redes sociales del periódico en sí. Y desde hace meses tenemos que entrar en TikTok como sea, porque es como un requisito. Yo lo entiendo, hay que estar ahí, de momento no da nada, es decir, no da visitas, empieza a dar dinero a la gente que realmente está en el top, pero no le acabo de encontrar el rollo, el sentido. Y me está costando mucho. Y entonces a mí también, como usuaria, BookTok, o sea, la parte de libros de TikTok, me parece como muy insulsa, en el sentido de que eso mismo lo puedes contar en un reel en Instagram. Pero es que luego en Instagram puedes contar mucho más, porque estás aparte del día a día, de la cotidianidad que tenemos en Stories, pero luego de repente haces una foto súper chula y quieres explayarte un poco más en una reseña escrita y tienes el feed para hacer una publicación. Quiero decir que le veo muchísimas más posibilidades. El problema es que una va para abajo y la otra va para arriba. Y tendremos que ir adaptándonos a esa nueva realidad, a TikTok y a lo que ofrece, que de momento es eso, píldoras muy rápidas, contenido basura en el sentido de entender como la comida basura, de me como y lo tiro y no quiero saber nada más. Pero claro, poco a poco va entrando gente que sí que tiene cosas que contar, que lo hacen bien, cortito, porque no les queda de otra. Y supongo que nos tendremos que acostumbrar y dejar los formatos más largos y más reposados pues para YouTube, para los podcasts y demás, y ahí volvernos crazy con la rapidez. Yo es que me siento, porque es que ni siquiera tengo descargada la aplicación, pero a mí me gusta, cuando estoy suscrita y sigo a alguien, me gusta ver cómo escribe, porque al final es una forma de expresarse, o me gusta ver todo el contenido que trae, pero siempre movido desde diferentes puntos. Pues igual que YouTube, por ejemplo, me complementa a la hora de ver cómo fluye esa persona sin ningún tipo de guión, por decirlo así, sino que estás ahí exponiéndote y hablando. O luego me gusta un post de Instagram, por ejemplo, los de Laura de Lau by the Sea, te escribe unos posts enormes, súper bien detallados, bien definidos, bien argumentados, y veo eso que se está creando en TikTok. Y lo primero es que no entiendo, siempre yo ahí soy cotilla, no entiendo qué hay detrás de los algoritmos, no entiendo quién maneja los hilos, ni qué es lo que premia, ni cómo lo premia. Entonces me parece todo como muy opaco y como que al final no entiendo cuál es el mérito. Es lo que a mí me pasa. Es que es un concepto diferente porque, claro, el problema es que cuando sigues a alguien que estabas comentando en Instagram, sigues a una persona porque te interesa lo que te pueda contar desde diferentes formatos. Allí no es eso, es como, digamos, una televisión vertical en la que tú vas pasando y no te interesa tanto quién te lo cuenta, sino lo que te van ofreciendo. Eso es. Entonces, claro, si quieres crearte un perfil,
Encima, si tú, por ejemplo, le das a seguidores, vas a ver solo el contenido de tus seguidores. Pero claro, vas a tener muy pocos, porque tampoco vas a tener como ese feeling con tanta gente. Entonces te vas a para ti, que es donde estaría tus seguidores y todo lo demás que hay en el mundo. Y eso es como lo que te digo, una televisión frenética que vas pasando. Y entonces ese reposo de quizá de me gustó una persona en concreto, voy a ver su perfil, pues vas a ver más vídeos de esa persona, pero claro, nunca otras vertientes, otros prismas, a no ser que, bueno, pues te indique que tiene una cuenta en X y te vayas allí. Entonces, bueno, sí, es diferente y es curioso que la comunidad librera, o sea, que BookTok exista, teniendo en cuenta que los libros es algo como mucho más reposado y que haya encontrado allí tantísima gente y tantísimo boom, porque de hecho en Estados Unidos están llegando muchos libros por el fenómeno BookTok, no Instagram ni nada más. Entonces, claro, eso nos hace pensar que nos lo vamos a tener que comer y que las que creamos contenido de libros vamos a tener que quizá adaptarnos en algún momento y empezar por allí. Yo ya me he creado una cuenta, eso, pero no sé lo que voy a poner ahí. Yo tengo que reconocer que la tengo, ¿vale? La cuenta, pero ¿me he metido? No. No sé nada, la di de alta y hasta luego, Mari Carmen, no hice nada más. Pero sí que es verdad que yo quizá a BookTok o a TikTok en general lo veo más impersonal, que al final es lo que tú dices. En las historias vemos el día a día de la persona, como dice Esther, también en el feed ves pues cómo es la persona, cómo se expresa, o yo qué sé, ves un poco más el día a día. En cambio, BookTok, por lo poco que he podido ver, porque la gente, vuelvo a decir, no porque yo me haya metido, sino porque comparte el contenido en ambas plataformas, sí que es verdad que cuando te pones a ver Reels te das cuenta que hay muchísimos que vienen de BookTok, perdón. Entonces, al final ves lo que hay allí y sí, son reseñas de menos de un minuto, son este libro que es el último que me ha llegado y te lo enseñan y me he comprado no sé qué, o sea, al final es un resumen del resumen del resumen del resumen del resumen de lo que tú ves luego en YouTube, o sea, ni el tráiler de la peli, vamos. Claro, y luego esta estética también a veces tan agresiva, en el sentido de que se acercan a la cámara un montón y un corte y otro, y entonces tú estás ahí a verlas venir y diciendo, yo ya no sé ni de qué libro me está hablando, porque encima este fenómeno gancho, ¿no? De os tengo que hablar de no sé qué, y hasta el final no te dice de qué libro es, con lo cual, vale, entiendo que me quieras enganchar, pero es que ya no sé qué me habías dicho del libro, porque estaba más pendiente de saber qué libro era que de la argumentación que tú dabas porque te gustaba. Entonces sí, es un poco loco, es un poco loco. A mí lo que me pasa es que yo creo que ya es en plan de formación de señora mayor. Creo que esto, más que realmente el contenido, se está convirtiendo en algo como el azúcar, que creo que a nivel neuronal tiene un tipo de enganche que sobre todo funciona muy bien con las nuevas generaciones, que están vinculadas desde súper jóvenes a unos colores muy gritones, a cosas todo el rato, o sea, no aprecian la pausa, no aprecian el reposo, ese reposo que luego al final, porque me parece un contenido tan rápido que es lo que tú dices, es que no te llevas nada de ahí. Simplemente has quedado en blanco. Has visto muchas cosas, has perdido mucho tiempo dándole pero realmente no hay nada que quede. Y como creadora de contenido, aunque sea a baja escala, realmente es eso lo que yo quiero dar, para eso me quiero esforzar, para algo que sea como un chute de azúcar y que tan rápido llega como se va. No sé, creo que habría que pararse a pensar un poco qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y sobre todo qué aportamos, porque es como que hay mucho miedo a quedarse atrás, pero lo mismo a veces también hay que saber echar el freno y yo es que suelo ir como con muchos pies de plomo con esto y pararse a pensar si realmente merece la pena estar en todos los charcos metida, porque al final una red nueva es más contenido que tienes que crear y hasta dónde puedes llegar. Yo por lo menos me lo planteo, que mi tiempo es bastante limitado y es como, es que no sé hasta dónde puedo llegar ni qué te puedo aportar por ahí. Es que realmente también depende del motivo por el que tú crees contenido. En vuestro caso, por ejemplo, que es un hobby, es lo hago porque quiero y porque me apetece compartir y demás, está bien. Claro, el problema es cuando alguien se está planteando vender un servicio, una asesoría o un producto, lo que sea. Claro, si estás en ese escenario, te vas a tener que subir sí o sí, porque ahí sí que te vas a quedar fuera. En tu caso, Esther, y en el nuestro en general, sí que te puedes plantear qué quieres hacer. Si tiene sentido que tu forma de comunicar vaya a estar en un sitio así, tan frenético, o no. Pero es que al final te va a dar igual. Es lo mismo que si decides utilizar Telegram o WhatsApp.
O sea, es una cosa tuya, personal. Mm. Pero claro, si eres creador de contenido en el sentido de que vives de ello o tienes una pequeña empresa y necesitas las herramientas que te pueden dar las redes sociales, lo que están recomendando todos los expertos es métete allí ya y vete creando una masa de seguidores, porque luego ya vas a entrar tarde, como pasa muchas veces en este tipo de cosas, ¿no? Es que creo que realmente el tema es que hay una figura que también está pasando ahora con el tema de los libros, que es como la señorita o el señorito del telecupón exhibiéndose y te enseño esto y te hago 2 chorraditas y tal y no sé qué, no sé cuántos. Entonces es como que la gente, lo digo así sin identificar a nadie, nos pensamos que nos podemos hacer ricos realmente o que vamos a dar el bombazo y vamos a ser la María Pombo de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Realmente lo que pasa es que la gente se está obsesionando tanto con compartir, con crecer, con que me des al like, con que me sigas, con qué tal, que pierdes el foco realmente de cuál es el inicio. Poca gente llega a eso y yo creo que la tarifa a pagar tiene que ser bastante alta. Y hasta dónde, ¿sabes? Yo creo que ese es un poco el debate. ¿Hasta dónde? Y realmente esto, que es algo que está arrasando un poco psicológicamente a los jóvenes, es ¿qué te piensas que vas a conseguir con esto? Y creo que nadie se plantea el peaje a pagar cuando te subes o intentas subirte en este tipo de barcos. Claro, es que no todos somos influencers y ya diciendo esto de las redes sociales y tal, Esther, tienes que leerte Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan porque habla sobre este tema y sobre todo sobre lo que comentas de dónde creemos que nos está llevando esto. Porque hoy en día, pues de repente te puedes hacer famoso en TikTok y mañana ¿qué? ¿Esto qué te ha aportado a ti el día de mañana? Pues eso tienes que leerte el libro, eso por un lado. Y luego por el otro lo que comentas, sí, o sea... No todos somos influencers ni todos estamos en las redes sociales para hacernos famosos, ni para tener la mayor masa de seguidores. Estamos porque hay gente o comunidades en este caso concretas que nos aportan y que creemos que podemos aportar nosotros y entonces está ok. Pero sí me preocupa también mucho el tema de la gente joven, de pensar que su valía depende de lo que consigan ahí. Hace poco, esta semana pasada, hice un reportaje sobre medicina estética. Cada vez empezamos antes. Y antes las mujeres empezaban a los 35 años a hacerse, bueno, pues X lo que querían de arrugas y demás. Pero es que ahora se empieza a los 20. Y se empieza a los 20 con ácido hialurónico para tener los labios más gruesos, etc, etc. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Asociación de Medicina Estética de España, que esta rebaja de la edad se debe a las redes sociales. Los filtros, todos nos ponen más labios, más pómulo, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, esta esclavitud al like. Y entonces, hablando esto mismo con una psicóloga, me decía que, claro, mucha gente joven equipara los me gustas a su valía. Y claro, una vez que tengas esa relación hecha, todo lo demás va a ir mal. Ya, o sea, que te sometas a un cambio estético porque te apetezca, ya no tiene nada que ver, o sea, ya es peccata minuta comparado con cómo ves tú el mundo. Y que lo importante, vosotros que tenéis hijos, me decía que era la negociación, es decir, que no valía prohibir las redes sociales, que había que negociar y hablar. Y, por ejemplo, en el caso de la estética, pues preguntarles a los niños y a las niñas que cómo sienten cuando ven a esa gente, ¿no? Que si la ven real, que cómo les hace sentir a ellos y este tipo de cosas. Y sobre todo luego no condenar esa respuesta, no decir, qué tonterías, por favor, ¿no? Pues, bueno, vosotros lo sabréis mejor, esta paciencia que hay que generar e intentar ser lo más dialogante posible. Mira, va a ser ahora 10 años, yo cuando empecé a trabajar, hice un grado de nutrición y yo trabajé en una clínica de medicina estética que tenía un departamento de nutrición. ¿Qué pasa? Yo también asistía como auxiliar de enfermería, aunque no lo fuese, al tema de todo el trabajo en clínica. Y a mí me chocaba mucho que yo, recién terminado el grado, pues, o sea, el módulo, es que yo era una niña, 22, 23 años. Y había chicas ya en ese momento, hace 10 años, de mi edad, inyectándose. Y claro, a mí me toca, porque claro, yo me veía y yo decía, pues que yo no me haría nada, yo me veo fantástica, ¿sabes?
y venían chicas que trabajaban pues haciendo cosas de pole dance, pero de esto de que, a ver, es en plan bonito, artístico, esa es la palabra. Es que estoy deformada, es que estoy no sé qué. Yo la veía y decía, chica, es que estás, que es una maravilla. Aparte del cuerpo que tienes esculpido en piedra, de todo el ejercicio que haces, tienes una cara con 24, 25 años, que es que estás preciosa. Y sobre todo también en cuanto ni siquiera ha terminado de pasar el periodo en el que es efectivo tanto la toxina botulínica como los rellenos de ácido hialurónico, ya vienen desesperadas como si se estuviese acabando el mundo. De, ¡ay, Dios mío, es que se me ha caído la ceja, es que no sé qué! Y yo, pues yo, señora, yo se lo veo todo en el mismo sitio, no se preocupe usted. Pero es verdad que hay un enganche, y ya lo llevo viendo un tiempo, que es bastante preocupante. Y esto que hablamos de las redes sociales a mí me preocupa mucho también por mis hijos. Yo lo veo en Ethan, que es el mayor, el que va a hacer ahora 10 años. Bueno, tiene 10 años. Él le va diciendo a todo el mundo, no, es que mi madre graba un podcast con Laia, es que ella tiene un canal de YouTube. Y yo digo, por favor, no le cuentes eso a la gente. O sea, de ir a ver un piso y decirle a la señora que nos enseña el piso, bueno, tú tienes que conocer a mi madre seguro. Y yo, no. Es Steady Reading. La importancia que él le da a algo que yo le digo, Ethan, es que esto no es importante. Digo, esto yo lo hago porque me gusta, igual que a ti te gusta jugar a no sé qué o hacer no sé cuántos. Porque me pregunta, ¿y cuántos tienes? ¿Y cuántos likes tienes? Digo, Ethan, es que esto no es importante. Digo, esto yo es que ni lo miro. Es que si tú no me preguntas, yo no estoy mirando todos los días ni cuántos seguidores tengo, ni cuántos se van, ni cuántos likes, ni cuántos... Tenemos un grupo y tampoco estoy, oye, darme a seguir o darme a tal o reforzarme... Porque es algo que comparto de motu propio porque me gusta, pero no depende mi felicidad de que nadie me esté respaldando. Y yo creo que eso es porque con 36 años que hago dentro de nada, yo ahora mismo tengo un trabajo psicológico previo que me hace que las redes sociales no me coman. Pero a mí el miedo que me da, y yo creo que esto lo comparto con Laia, es que el día de mañana, que tenemos 3 churumbeles cada una, el daño que todo esto a una edad temprana, porque tienes que acompañar y no puedes prohibir porque no le puedes dejar fuera de circulación, le puede hacer a una persona tan joven. Y sobre todo, qué tipo de desarrollo van a tener cuando ahora nada se centra en la meritocracia, que realmente no buscamos a alguien que valga por lo que ha estudiado, lo que aporta a la sociedad. Lo que aporta a la sociedad no en cuanto a lo bien que combinas la ropa, sino lo que aportas a la sociedad en cuanto un investigador, gente que hace un deporte. No me refiero solo a futbolistas, sino que esté todo como más ampliado, como con más vistas, que estamos en un mundo lleno de posibilidades y que es como que o lo enseñas todo con un consumo rápido y que se pierde, como es lo que estábamos hablando de TikTok, o qué va a ser de esas personas que se están criando y naciendo con esa presión, porque eso es una presión continua, y que todo se basa en esto es lo importante que eres, esto no ha generado interés, y a lo mejor no ha generado interés porque no se ha enseñado, pero no Eso porque es. de interés. Entonces, ¿cómo hacemos lo que hablabas de los reyes de la casa para trabajar con esos niños eso, en el tema de redes sociales, el cómo ir metiéndoselas poco a poco, en lo que sí se puede y en lo que no se puede? O sea, me parece algo tan complicado. Creo que tenemos un futuro tan negro, Laia. Yo esto me está recordando a un capítulo de Black Mirror. No sé si habéis visto Black Mirror, pero yo es que me está viniendo el capítulo a la mente de esa chica que estaba todo el rato pidiendo likes para tener una vida mejor. O sea, tal. Pero bueno, para saber qué puedes hacer, qué no y qué puede pasar, tienes que leer Los Reyes de la Casa. Esther, ya te hemos puesto deberes, Elena, yo que lo sepas. ¿Ves? Y luego La cría de Pablo Rivero, por ejemplo, es otro libro que también habla Ese de... eso tiene que leer Elena, ¿Cuál es? el de la cría. Ah, sí, ese me lo leí. De Pablo Rivero, ¿lo leíste? Sí, ese sí. Ah, pues mira, pues entonces no tienes deberes. Ya Ese están hechos. Tengo el último, el de Dulce Hogar, ese no me lo he leído. Ese tampoco. Pero bueno, ahora hablando de la fama, porque aquí Elena, aquí que la veis, ya ella se codea con altas esferas del mundo de los escritores, que le has hecho una entrevista a Alice Keller y a Andrea Longarela. Cuéntanos, o sea, allí en la laboral de Gijón, ¿pero qué es esto? Sí, Cuenta. la verdad que esas son las partes buenas que tiene mi trabajo, por el que me pagan, o sea, el de verdad. De verdad. Porque como yo trabajé en la sección de Sociedad y Cultura, y entonces ahí sí que tuve una temporada en la que estaba más en contacto con escritores y escritoras
pues en circulación, quiero decir, no de los que invito al podcast, que son gente que a mí me interesa independientemente de lo que vendan o no. Claro, ahí es un poco todo más comercial. Y entonces en esa etapa, bueno, la disfruté mucho y me quedaron como contactos y marrones, como yo digo. Hay veces que cuando nadie sabe quién va a ir a no sé qué o tal, pues entonces vamos a decírselo a Elena, a ver si está disponible. Y en este caso fue una cosa que yo ya había entrevistado a Alice en unas tertulias que se hacen aquí en Oviedo, de las que el periódico es patrocinador, entonces los presentadores somos periodistas del periódico. Y bueno, le había presentado, o sea, el coloquio y lo típico. Alice es muy fácil, primero porque habla muchísimo, se expresa muy bien y después tiene tantísimas fans que están deseando preguntarle que en un momento dado, o sea, les das paso a las fans y tú te estás ahí dedicando a escuchar. Entonces, el evento salió bien y en el coloquio de Gijón, la chica que lo iba a hacer se rompió una pierna o algo así. Y la chica de Planeta que había venido con Alice se acordó de mí y dijo, pues ¿por qué no le decimos a Elena y demás? Y entonces, bueno, esto vino así como un poco de rebote y lo disfruté un montón porque, como te digo, Alice es muy, muy maja, Andrea también, y fíjate que yo a Andrea, solo por las fotos, le tenía como cara de mala leche, que nos puede pasar a todos, porque yo de primeras también la gente me dice que parezco como muy brusca. Y pasaba con Andrea, o me pasaba con Andrea, y que va, no, es también majísima. Y lo mismo, muy bien. Al final, como me gusta tanto hablar de libros, de cómo sienten ellas determinadas cosas, esa responsabilidad de escribir para gente joven, que es un poco al hilo de lo que venimos hablando, y ver cómo sus reflexiones y cómo piensan acerca de todo eso, pues me parece muy interesante. Así que yo feliz de que me llamen para estas cosas porque me lo paso muy bien. ¿Ya has leído a Andrea Longarella? Porque yo, por ejemplo, a Andrea no la he leído. Sí, de hecho, yo había leído a Andrea Longarella antes de todo esto, El faro de los amores dormidos, y me gustó muchísimo porque yo le tengo mucho miedo a los libros. Yo en este soy un poco como tú, Esther, a los libros como de gente joven, o sea, los protagonistas jóvenes, y que me vayan a contar cosas como demasiado juveniles y que no pueda empatizar. Entonces, con este libro en concreto tenía un poco de miedo porque la protagonista tenía unos 20 y pocos, y volvía al pueblo donde está su abuelo a pasar así la típica temporada en la que no sé si estudiar, si trabajar, si qué hacer con mi vida, y entonces voy como a reconciliarme con el mundo. Claro, en ese pueblo ha dejado un pasado, ha dejado los típicos amores de verano, bla, bla, bla. Pero es que me encantó porque no vi como ningún atisbo de tontería, ¿no? en la protagonista. Y luego, claro, la relación con el abuelo, que ella se va también para cuidarlo porque tiene Alzheimer. Entonces, claro, aquí esta combinación de algo tan tierno con una niña que está creciendo con sus tonterías de la edad, pero que a la vez tiene que madurar ya, o sea, va rápido. Y me pareció, bueno, maravilloso. Y luego tiene esa forma de escribir que creo que tienen todas las escritoras de New Adult, o al menos Alice y Andrea lo tienen, que es esa delicadeza para elegir las palabras, las frases. Te sientes como en un lugar seguro y dices, yo quiero seguir con esta gente a ver qué les pasa. O sea, tú ya estás con ellos metida totalmente. Y ahora me he leído de Andrea también, a raíz del evento, digo, bueno, pues voy a leer más porque a mí me ha gustado, y de Alice había leído algo más. Y me he leído Te espero en el fin del mundo y lo mismo. Creo que, Esther, tú sí has leído Donde todo brilla, y es un estilo, porque vamos a acompañarlos durante toda la vida, a los protagonistas. Pues me apunto a la autora para darle una oportunidad, porque yo a ella no la conozco, a Alice sí, y es lo que tú dices, es que es una tía muy maja, muy campechana, es muy fácil entrar con ella. Y me pasa eso, y creo que a Alaya también, que tiene una forma de escribir tan bonita que aunque te cuente una historia de gente joven, que en principio es algo que a mí me suele chirriar bastante, como tiene al final yo creo unos periodos vitales tan largos, pues ves cómo evoluciona y al principio dices, nena, qué colleja, y luego ya la quieres, ¿sabes? Sí. Si luego se te va a acabar el libro y no quieres. Dices, yo necesito una segunda, tercera, cuarta, quinta parte que me siga contando dónde dejas a los personajes. Sí. Justo. Y Elena, como lectora, cuéntanos, porque seguro que para unas cosas eres muy Team Laia, para otras cosas puedes ser más Team yo. ¿Cuáles son esas lecturas de confort, esas cosas que te atrapan? Porque veo en tu perfil que tienes muchísimas lecturas muy, muy diferentes, o sea que eres una lectora muy polivalente. ¿Qué tiene que tener un libro para que te guste, para que te atraiga? ¿Cómo seleccionas tus lecturas?
Bueno, justo es eso, soy como muy polivalente, no me gusta leer solo un género y decir me gusta este género. Sí que es verdad que si se me pregunta, probablemente diga thriller y novela negra porque es de lo que más leo y como lo que mejor entiendo, mejor conecto, es difícil que un libro de estas características a mí no me atrape. Sin embargo, con el resto sí que hay más abandonos. O sea, hay cosas que me flipan y digo, madre mía, qué nivelón, pero hay otros que tengo que abandonar porque no congenian. Y, por ejemplo, esto con la novela negra y el thriller no me suele pasar, es como una zona muy segura. Luego la romántica, tampoco soy lectora de romántica 100%, pero de repente luego hay libros, lo que estamos hablando, pues puede ser un ejemplo Alice Kellen o Andrea Longarela, que dices, jolines, pues es que me ha gustado mucho, me he sentido cálida, así como tontita, pero sin ser ñoña, este tipo de cosas, ¿no? Y me gusta y me he sentido bien. Y luego, por ejemplo, este año, bueno, el año pasado descubrí a Delfín de Vigan, que podría ser una autora de narrativa, y me encantó con las gratitudes y dije, lo voy a leer todo, me lo propuse, lo leí todo y bueno, pues hay libros que me costó más terminar, pero como tenía esa meta y ella escribe bien y lo que cuenta casi siempre tiene una reflexión que te va a hacer bien, que te va a sumar, aunque la historia no te esté encantando y esté súper enganchada. Entonces me lo propuse y también me lo leí y quiero decir que en ese sentido leo un poco de todo. Me gusta leer de todo y sobre todo aprender, que me sume algo. Y en cuanto a ficción, que veo que en cuanto a no ficción, que veo que también ahí pinchoteas muchas cosas de no ficción, ¿cuáles son los intereses que te mueven? Bueno, esto va por épocas, supongo, pero me gustan mucho los libros de nutrición, todo este tipo de cosas, porque yo hay algo que destierro muchísimo y es mirar las cosas en internet, sobre todo si hablamos de salud, y a veces en general, porque no somos capaces muchas veces de discernir de esos contenidos virales que se hacen, que yo estoy en el negocio y sé de qué va la gaita, y se hacen sin ningún fundamento y el problema es que no haya gente que no lo sepa discernir y no sepa que quizá esa no es la mejor fuente de información para informarse sobre qué cosas. Entonces, cuando a mí me interesa de repente un tema, pues me gusta leerme libros de ese estilo. Entonces, me gusta libros de nutrición, alimentación, todo este tipo de cosas, me gusta mucho. Durante un tiempo también leí bastante de crecimiento personal, ahora no es que me crea yo ya muy crecida, pero como que todos me suenan a lo mismo, esto ocurre mucho, ¿no? Cuando ya leíste unos cuantos es como de, esto ya me lo sé, ya pasé esa etapa. Y luego también me gusta mucho sobre aprender esto de mundillo de redes sociales y tal, supongo que también porque lo necesito para el trabajo y demás, y me suele gustar también pues leer algo de esto y enterarme. ¿Y no le has propuesto a la Nueva España todavía hacer un podcast? Porque ahí lo dejo, @la Nueva España. No, yo me callo, o sea, no, porque al final es lo que te digo, al final son siempre más marrones y uno ya tiene como demasiadas funciones y como se meta en otra más, ya, me he hecho a dormir allí muchos días, entonces no, procuro quedarme al margen de los podcasts que en este momento no tienen ninguno de información o de ficción o de cualquier cosa, tienen podcasts sobre todo publicitarios a día de hoy y es más, yo no menciono nada. Ahí sí que no menciono nada de que yo sé de podcast, de que yo tengo un podcast, porque digo, me va a caer y no. Así que no es el caso. Ay, pues bueno. Y ahora vamos a por El atraco a mano armada. ¿Qué estás leyendo ahora mismo, Elena? Vale, pues estoy leyendo 2 al retortero, como dices tú. Bueno, tampoco son tantos 2. Uno estoy leyendo un audiolibro que se llama El jardín de las mariposas porque es un thriller. Me he metido en un club de lectura de thrillers, solo de thrillers, que lleva una chica que vive en Miami y que me gusta mucho lo que hace en Instagram. Y dije, bueno, pues como leo tanto thriller, quizá me descubra subgéneros dentro del género que a mí me puedan parecer interesantes. Este primero no me está gustando nada. Vaya. O sea, empecé así el inicio, hasta la primera meta y demás, y no me está gustando nada. Me parece que está como lleno de tópicos, con algunas cosas como machistas y luego lo típico de que quieres presentar a la protagonista como un personaje atormentado y cuando vas sabiendo algo de ella, le ha pasado de todo. O sea, no le pasa una cosa, no, todo. O sea, lo tiene todo. Y entonces, muy forzado. De momento eso no lo recomiendo. Pero el que sí recomiendo, que es el otro que me estoy leyendo, es Mira a esa chica, que es un libro en el que, incómodo, ya aviso que es incómodo,
porque una chica nos cuenta una violación grupal. Podríamos asemejarlo al tema de la manada y demás. Y de momento va intercalando narración de el hecho en sí y de los momentos previos, a veces posteriores, o sea, nos trasladamos a la noche de autos, por así decirlo, y luego también otros capítulos intercala el contexto, es decir, en el contexto en el que ella estaba, sus amigos, el chico que le gustaba en aquel momento, las amigas tóxicas que tenía en aquel momento, todo esto así. Entonces, es durito y hay veces que, como dice Esther, te apetece guantazo, pero creo que al final todo lo que va a transmitir creo que va a ser positivo y que nos va a ayudar a no revictimizar a la víctima como solemos hacer con estos casos. Así que ahí está. Esa sí la recomiendo de momento. Elena, a ver qué te parece. No sé si conoces el perfil de Evita Lecturitas, Eva Urosa, pero Eva, te lo puede decir Laia, que además ellas están haciendo muchas cosas juntas. Yo creo que es una mujer que está muy metida en esta vertiente del terror, del misterio y tal, desde diferentes puntos de vista y explorando diferentes nichos. Y además creo que da con cosas muy claves y muy específicas a las que no todo el mundo accede. Y eso es por la gran curiosidad que tiene. Y también hace un contenido que yo recomiendo mucho, aparte de todas las cosas que está gestionando con Laia, porque no veas tú estas dos, ¿eh? Ya las veo, sí. Estamos muy locas. Pero nos divertimos mucho y leemos mucho y hablamos mucho y conocemos también libros, porque al final, con el reto este que tenemos las dos de leer libros favoritos de compañeros, sinceramente, de los 12 que cogimos, me parece que eran 12, sí, 8 yo no los hubiese leído ni de broma. O sea, yo creo que los 4 que hubiese leído son 3 que ya hemos leído y uno más. El resto no. Entonces al final, pues mira, te anima también a conocer otros libros y ella misma me llevó a mí de la mano a conocer, por ejemplo, el género bizarro, que yo eran libros que dices, ¿a mí qué me cuentas? ¿Qué voy a sacar yo de ahí? Y no, oye, pues me leí Matrioska y me gustó mucho. Y tengo ahí a puntito para leerme algún otro del mismo autor. Así que hay que probar, hay que salir de la zona de confort y conocer el mundo. Totalmente. ¿Y tú leyendo? Yo, pues aquí los tengo. A ver si me acabo de una santa vez los altruistas, ¿vale? Gracias, porque este va a ser otro podcast que vamos a hacer Esther y yo comentándolo. Ella se lo está leyendo por su cuenta, yo me lo estoy leyendo, bueno, ya se lo ha leído ya. Yo sigo aquí peleándome con esta familia, que telita marinera. Y bueno, pues cuando acabemos vamos a hacer un podcast hablando de las diferencias de las dos, porque estoy convencida, no, lo de después, que ella a ella le ha gustado bastante más que lo que me está gustando a mí y que vamos a tener dos puntos de vista totalmente diferentes. Pero bueno. Yo te avisé desde el principio, ¿eh? Te dije, esto te va a chirriar en diferentes puntos. Mira, hay momentos que dices, lo cierro porque es que lo tiro por la ventana y no voy a buscarlos. Bueno, así voy. Y luego, para suavizar el tema, he empezado hoy aquí a la Benavent, porque es la lectura conjunta de mi club de lectura, así que bueno, pues habrá que leer a Elizabeth Benavent y a ver si endulzamos un poquito el tema, o no, No no sé si sé. otras la sensación, esa editorial, la de Random House Literatura, yo con este es el segundo libro que me he leído y todos tienen unas sinopsis como muy llamativas y además de gente como un poco desconocida, por lo menos para mí, pero luego a la hora de leer el libro no es siempre lo que te esperas, lo que te pone en la sinopsis. Creo que son unas sinopsis que crean demasiadas expectativas a lo que te trae el libro. Ahí te dejamos otro tema para un podcast, Elena, Ya la te digo. sinopsis y Pues, lo que a veces te canta que te hace unos spoilers así de grandes y otros que dices no tiene sinopsis, otros que dicen me estás mintiendo, me estás hablando de otro libro, porque tengo odio los dos. que no tienen sinopsis, los odio. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Si se trata de vender el libro y de que a la gente le puede interesar lo que hay dentro, ¿por qué no sinopsis? No lo entiendo. Bueno, Y pero luego, casi prefiero eso a que te vendan la sinopsis de este, que te venden un libro completamente distinto. Este y otro que tengo ahí, el de, ¿cómo se llama? La herida, que otro. O sea, tú te lees la sinopsis y dices, bien, cuando vas para la mitad del libro dices, ¿y la sinopsis? ¿A qué libro se refería? Porque este no es. mala Lo, venta. lo que pasa en los altruistas es que en la sinopsis te cuenta algo que ocurre en la mitad del libro y es como, no puedes hacer esto porque parece que esto va a ser el punto de partida y llegas a la mitad, que es
un libro que le cuesta avanzar y estamos llegando a lo que me has puesto en la sinopsis. Ya. Así que ahí te lo dejamos, ¿eh? Ideas damos. Apuntado. ¿Y tú qué te estás leyendo, Esther? Pues yo me estoy terminando Te quise como si fuera posible de Abril Camino, que esto es raro en mí, me estoy leyendo una historia de amor entre dos chicos esta vez y yo creo que este punto diferente de historia de amor entre dos chicos que son bastante jóvenes pero que entiendo mucho sus inquietudes, me gusta mucho cómo escribe Abril Camino, es una mujer con la que conecto mucho a la hora de plasmar esas historias de amor y de que te des cuenta de muchas veces los peajes que tienen que pasar determinadas personas. Me está gustando mucho. Me estoy leyendo Dulces sueños para niños despiertos, a ver si consigo que mi hija empiece a dormir ya y dejar de ser zombie. Y me estoy leyendo Lecciones de química, que me está encantando. Sí, ese le tengo ganas, hablan muchísimo de ese libro. Pues muy bien, es muy ágil, tiene una protagonista brutal y me gusta mucho. Pues yo por culpa de eso, de que hablen tanto de él, lo estoy retrasando. O sea, que lo leeré, sí, pero de momento vamos frenando, que si no luego vienen los chascos. Y otra cosa, Elena, ya por preguntarte más cosillas. Cuando hablas de libros en el podcast, es como tú decías antes, porque te lo lees, porque te llega de alguna forma, porque te interesa, o porque hay algún autor o autora que se ponga en contacto contigo para que hables tú de su libro en el podcast. Al principio sí que cuando empecé a hacer entrevistas me pasaba eso, que a veces me proponían. Y como todo, hice como una o dos y luego me di cuenta que no era lo que quería, porque al final lo que quiero es incluir cosas que a mí me apetezcan 100%. Entonces no es ni menospreciar a unos ni a otros, simplemente es un contenido que me gusta a mí dosificarlo como yo quiero. Entonces sí que es verdad que cuantos más escritores entrevisto, más escritores llegan a mí. Uh-huh. Y lo que yo digo es, o sea, te dicen lo típico de te envío un libro y supongo que os pasará igual, yo digo, esto no, o sea, si quieres enviármelo, ok, si no quieres enviármelo, también, pero si me lo envías, no es ni que voy a hacer un podcast dedicado al libro, ni que voy a hacer nada en Instagram dedicado al libro, o sea, quiero decir, aquí todos estamos gratuitamente y precisamente por eso quiero hacer solo lo que a mí me apetezca. Hay gente que, la mayoría lo entienden súper bien, ¿eh? Y como que respetan tu trabajo o tu criterio a la hora de elegir y yo creo que es lo mejor. Al final, si decido finalmente entrevistar a alguien es porque al final creo que puede tener un interés y si no, pues no pasa nada. O sea, no tiene por qué gustar a todo el mundo. Uh-huh. Entonces ahora estoy intentando ser como un poquito más fiel a lo que creo y a lo que pienso. Pues haces muy bien, di que sí, al final es lo que hablamos, esto es un hobby, esto es compartir lo que nos gusta y al final si compartimos cosas que no leemos normalmente o que no nos gusta, esto es una mentira. Y es que otra cosa no, mira, yo de otros ya no hablo porque no los conozco, pero aquí mi amiga Esther y yo, si no nos gusta lo decimos o omitimos, pero lo que no vamos a hablar, o yo hablo ahora de mí misma, yo no voy a hablar de un libro que ni me ha llamado nunca, ni me ha gustado, y menos aún voy a hablar bien de un libro que no me ha gustado, por mucho que me la haya regalado el autor, por mucho que me la haya regalado la editorial, no. O sea, yo lo siento, pero mis principios van primero y, y yo soy, como soy más transparente que que el agua, así que no puedo, es que no sé ni quiero mentir. Yo creo también que lo que nos va pasando es que te van entrando más colaboraciones y hay algunas veces que miras la colaboración y dices, esta persona en ningún momento ha echado un ojo a mi perfil porque esto es algo que es que no hay en mi perfil y si no lo hay es porque no me atrae. Y hay veces que como que inciden pero dale una oportunidad tal y yo, es que si te das cuenta esto no va conmigo, no le voy a dar una oportunidad. Y prefiero ser sincera porque yo entiendo que al final tú también estás haciendo un gasto cuando me estás mandando un libro. O también te digo, que sepas que no sé cuándo me lo voy a leer porque no sé cómo voy a ir. Y yo lo que sí agradecería es sobre todo de que cuando colaboras, yo por lo menos, o Laia también que la conozco y tal, tú intentas dar lo mejor de ti porque al final es un intercambio y si no te gusta, yo a veces he escrito por detrás al autor o a la autora y le he dicho, mira, no
No creo que sea bueno que porque no me ha gustado y entiendo que si estás empezando es algo contraproducente que lo mismo te haga una reseña. Entonces, como yo me entrego en ese sentido, yo agradecería que se miren un poco la persona con la que quieren trabajar, entre comillas, y que vean si es compatible o no es compatible, que muchas veces a lo mejor vas como dándote golpes por pensar que es esta persona y no es esa persona, porque no sabe del género, porque no va a saber apreciar la construcción, los personajes, la temática, lo que sea. Es justo lo que hablábamos, miran quizá más el momento de promoción, el momento de seguidores y disparar a todo lo que puedan, es decir, lo mando a todo el mundo, que todo el mundo tal, y es contraproducente, porque es que al final eso, no vas a gustar a todo el mundo, si no sintonizan con lo tuyo, probablemente lo que vayan a decir no te vaya a beneficiar y bueno, supongo que eso también, pues irán aprendiendo los escritores noveles a la hora de tal, porque esto es como muy nuevo, ¿no? El ver a gente que habla de libros es como muy nuevo y crees como que, pues ala, lo mando para allá y ya está. No sé, supongo que nos iremos adaptando. Sí. Y bueno, ya la última pregunta, porque ya estamos aquí, ya llevamos 1 hora y esto, edición lleva poca, así que 1 hora nos vamos a comer. Pero nos lo estamos pasando súper bien y yo la verdad lo estoy disfrutando un montón, no sé, espero que los que estéis al otro lado también y Elena y Esther lo mismo. Última pregunta, Elena. Top 3 de los libros que llevas este año, de los libros leídos de 2023. ¿Cómo sería el top 3 de momento de lo que llevas? Qué suerte he tenido que hace poco hice un carrusel Sí. con los libros porque si no estaría aquí dándole a la cabeza. Pues, claro, ahora tengo que dejar 2 fuera. Vale. Bueno, yo creo que Los Reyes de la Bueno, Casa... va, te dejamos 5 si quieres. Si te vas a sentir más cómoda, por recomendar no va a ser. O sea, Ya, tú, eso es verdad. Que Los Reyes de la Casa lo quiero meter sí o sí, porque quiero meter algo de Delfín, igual que el año pasado metí Las Gratitudes, creo que este año, después de haberme leído todo, es un libro que me ha aportado, que no me ha aburrido, es muy ágil y que, bueno, que, o sea, como que recomiendo a gusto, que te puede gustar o no, pero yo sé que mi recomendación es 100% ok. Después también, amantes del thriller, yo este año he leído Delito de Carme Chaparro, me ha parecido brutal porque tiene un ritmo súper ágil y los personajes también me gustaron mucho, estamos fuera de lo típico de policía, investigación 100%, sino que es un forense, pero con una personalidad como muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En fin, que me pareció muy original y me gustó mucho. Escabroso, es thriller. Ahí lo ¿no tienes, será que lo tengo por tu culpa? sí lo sé. Encima comprado en Oviedo, allí en tu tierra, o sea que nada. 100% recomendación mía, sí es verdad. Y luego, pues, El acontecimiento de la Premio Nobel de este año, también duro, a más no poder. Fíjate que es súper cortito, pero hay momentos en los que tienes que parar, porque es muy duro, pero, a ver, está escrito, a ver, ¿cómo va a estar? Pues está muy bien escrito y sientes que es totalmente casi un diario de la autora. Intercala esos momentos en los que ella es que está escribiendo para sí misma con luego otros en los que hace narración para que entiendas un poco el contexto de todo. Entonces es tan íntimo y tan duro de lo que habla, que es un aborto clandestino, que me pareció como, ¡buah!, librazo. Y ya tengo los 3, venga, me quedo así. Pues mira, del de No soy civil habla mucho de Annie Ernaux y de este libro ha hablado mucho. Y yo creo que para cerrar, si te parece bien, Laia, empieza tú. Dale 2 recomendaciones de libros que creas que le pueden gustar. Uf. A ver, 2 libros que le puedan gustar. Hoy me has pillado, ¿eh? Me has pillado, vamos, descolocada, perdida. A ver, yo creo, Abrí el camino, no sé si tú lo has leído, Elena, sinceramente. La vida después de ella es de Sí. Abril Camino. Ese sí lo leí, me gustó mucho. Pues me voy a tirar a lo seguro, La Casa Blanca a la orilla del mar. Ese yo creo que lo vas a disfrutar muchísimo, que te va a gustar mucho y que te va a sorprender gratamente. Venga. Ahí lo dejo. Y luego otro. Es que este tampoco sé si lo leíste. El de Dentro de Casa de Lisa Jewell. Lo tengo apuntado por la Por recomendación que eso hice es. en el último podcast, por tu culpa, y lo tengo Gracias. apuntado y vamos, es uno de los que quiero leerme ya porque tiene todos esos ingredientes que me gustan.
Es veraniego total, o sea, te lo vas a empezar y tú vas a pasar páginas hasta que te lo acabes. Así que ya tengo ahí mis dos recomendaciones, una de romántica y una de thriller. Porque de True Genial. Crime ya te puedo hacer otro día un tanto y una madre también, ¿eh? Que ya he visto que te has animado a leer alguno. Sí. ¿Y tú, Esther, qué le recomiendas? Pues mira, yo estaba pensando, no sé si has leído Una educación de Tara Westover. No, Pues pendientísimo. ese Bueno, es uno de los libros que a mí más me han volado la cabeza, porque realmente esa mujer es una coetánea nuestra, no es que haya pasado esto hace 150 millones de años, y ver unas realidades tan extremas y tan fuertes, tan al lado, tú dices que con Annie no hay que parar, a mí con Una educación también tengo que parar de vez en cuando, porque sufro, o sea, es un libro que he sufrido mucho, pero que me ha gustado mucho. Y luego, por otro lado, no sé si has leído El jardín de la vida de Nuria Quintana. No, te escuché hablar de él. y más que la escucharás, no te preocupes. Me encantó La casa de las magnolias y creo que con este es mucho, mucho mejor. Me gusta muchísimo. No es que sea mucho mejor, sino que se nota una evolución de la autora. Creo que tiene una forma de ligar historias, crear trama y sobre todo una forma de potenciar a los personajes y una ambientación que hace que te comas las historias. Así que yo te recomiendo El jardín de la vida. Vale, tengo que decir además que me pasa un poco como a Laia, que yo no soy mucho de histórica, aunque si me la maquillas un poco con romántica y demás, me la trago Como yo. perfectamente. La meto más en contemporánea que en histórica. Genial. De hecho, me leí El Encanto por un podcast que escuché vuestro que era una apuesta de Esther Segura y la refutaba y entonces dije, vale, esto puede ser. Y me gustó muchísimo. Es que Sí, Patricio es adorable, tu paisano es lo más adorable que, sí, vamos, que ha dado la literatura española. O sí, sea, sí. El jardín de la vida es más como una saga familiar con secretos. Vaivenes Bien, de la... bien, bien. y otro que también creo que te recomendamos las dos, que no sé si leíste también, Eleanor Oliphant está perfectamente. No, no lo he Pues leído. ese lo leímos Esther y yo con Chris de Abemar Books y también lo disfrutamos muchísimo. Lo leímos además en esta época el año pasado, que me salió el otro día un recordatorio y es uno de esos libros que también recomendamos porque también es muy chulo. Sí. Vale, pues me los apunto todos. Ahora para verano, estupendo. Ala, ya tienes tarea, ¿eh? Pero son dos personajes como muy especiales y hay veces que a la gente no siempre entra bien con ese libro, pero es verdad que es un libro que tienes que conocer, que tienes que leer y que cuando llega el meollo de la cuestión y explota, te vuela la cabeza. Menuda presentación, la sinopsis bien, ¿no? Pues no la recuerdo, si te soy sincera, pero la verdad es que es eso lo que dice Esther. Al principio dices, bueno, nosotros hacíamos unas quinielas de lo más loco. Chris decía unas cosas, yo otras, Esther otras, decíamos, mira, vamos a seguir y que sea lo que Dios quiera. Y hay un momento que es que estaba además entre medio de dos metas que dijimos, ¡boom! Sí. Y todas lo comentamos en el, ya llegué, he llegado, no sé qué. Y ya ahí ya es cuando empieza la historia a desenrollarse entera y a decir, vamos, no dimos con el clavo ninguna de las tres. Y ahora, Laia, tú que eres la que hace muy bien esto, di dónde nos pueden encontrar tanto a Elena como a nosotras. Que tú Vamos es a, que... vamos a empezar por las invitadas, que ellas siempre se merecen lo más mejor, como decía yo de pequeña. Eh, a Elena la podéis encontrar, como ya sabéis, en Instagram, con Qué Libro Podcast, pero además también tiene su podcast, obviamente, hemos dicho, en Spotify, que ahí le tenéis que dar a la campanita para que todos los viernes por la mañana os llegue el mensajito de que tenéis un maravilloso podcast esperando. Ahora mismo esta señora se va a coger unas vacaciones muy merecidas, así que no esperéis que el próximo viernes vaya a llegar el mensajito. Yo estaré llorando. Pero tenéis muchos podcasts atrasados. Por si no la conocéis, tenéis ahí un montón de cosas. Llevaos papel y boli porque os vais a apuntar un montón de libros y vais a aprender un montón de cosas. Así que ahí os lo dejo. Y luego a Esther la podéis encontrar como Esther is Reading, en lo mismo en Instagram y en YouTube, donde estamos ahí dándolo todo, y a una servidora pues haciendo lo que buenamente puede, porque yo me voy de vacaciones pasado mañana, o sea, cuando veáis este podcast yo estaré remojando el culo en la playa, posiblemente, o tomándome un café con Elena, porque no me acuerdo dónde, qué día va a salir, y yo me voy para Asturias luego, así que Ah, pues sí. ya veremos. Y eso, me podéis encontrar como quien te lo ha dicho, y ya está, nada más, que añadir, señoría.
Pues nada, nos vemos muy pronto en un próximo episodio de Quién is Reading y también de Qué Libro Podcast. Eso es que muchas gracias, Elena, por pasarte por aquí, por el atraco a mano armada, porque no teníamos nada preparado para variar y que ha sido un placer, que lo he pasado súper bien, lo hemos pasado súper bien y que esta es tu casa. Cuando quieras volver, aquí tienes las puertas abiertas. Gracias a vosotros, yo también tenía muchas ganas, lo he pasado muy bien, creo que, bueno, son de estos podcasts que yo decía antes que no, de 1 hora, pero bueno, yo creo que no nos ha quedado tan mal, hemos hablado de muchas cosas, interesantísimo todo, así que espero que también lo disfruten mucho los oyentes. Y como despido a veces mis podcasts es que os deseo a todos salud y libros. Muchos, muchos. Muy buen deseo. Pues nada, que muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Chao. Chao.